La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Bienvenidos a Referente Jurídico, programa producido por la Academia de la Magistratura de la República del Perú. En los últimos años, como es de conocimiento público, a raíz precisamente de las acciones judiciales y también, por supuesto, la actividad de la prensa, se ha tenido conocimiento de una serie de conductas ilícitas que han resultado ciertamente novedosas en el escenario político, social, judicial y jurídico del Perú, toda vez que no era algo, dentro del panorama y el esquema de la criminalidad convencional conocido de manera tan pública como lo es el día de hoy. Y tiene que ver precisamente con el hecho de tras la realización de una serie de actividades delictivas, como por ejemplo el narcotráfico y algunas otras también de tipo delictual, se obtienen ganancias ciertamente. ¿Y cómo hacer para que el resultado de estas actividades ilegales y que además tienen el carácter de delito, tienen el carácter de crimen, puedan formar parte del conjunto de bienes y de dineros que tengan una apariencia de licitud, de tal manera que entonces estos resultados, estos productos, estos dineros y estos bienes sean blanqueados, ¿no? Como se suele señalar en el argot tradicional. Y justamente de ahí que proviene el término antiguo de lavado de dinero, y que luego posteriormente fue variado con el nomen juris de blanqueo de capitales, como se dice en España y otras naciones, y aquí particularmente en el Perú, el delito de lavado de activos. Para estos efectos, en consecuencia, se han venido estableciendo una serie de metodologías y características jurídicas que han separado el proceder de este tipo de situaciones que se han generado tras la comisión de los delitos, hasta configurar más o menos la idea de que existe una suerte de autonomía de esta conducta tendiente al blanqueo de los capitales, al lavado de activos. De modo tal, entonces, que bien es cierto, existe una relación lógico, prácticamente condicional, entre un delito fuente, que es el que genera los bienes o la recaudación de los bienes y activos ilícitos, y luego la inserción en el mercado y en la economía de parte de estos productos ilegales, es decir, el blanqueo propiamente dicho viene a ser el efecto. Sin embargo, se ha venido considerando, pero básicamente desde un ángulo estrictamente judicial, que en esta relación de causalidad existe de todas maneras una autonomía de la conducta del lavado de activos, de modo tal entonces que no es necesario obtener una sentencia de manera necesaria, condenatoria en el delito precedente que genera el producto que se va a blanquear, para poder luego establecer una investigación que podría terminar en una sanción condenatoria por el delito de lavado de activos. Esto ha producido en consecuencia una polémica entre los juristas y los magistrados de nuestro país, y el punto álgido, digamos, el clímax, se ha llegado a alcanzar cuando, tras una reiterada emisión de decisiones jurisdiccionales donde se ha adoptado desde el Poder Judicial y con el apoyo del Ministerio Público, por supuesto,
en establecer la autonomía del delito de lavado de activos, la emisión últimamente de una sentencia casatoria, es decir, una sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República. Nos estamos refiriendo específicamente a la casación número 92-2017, procedente del Distrito Judicial de Arequipa, que fue objeto de análisis por parte de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, donde con un criterio diferente al convencional que se ha adoptado a nivel jurisdiccional, se ha señalado que sí es necesario probar previamente el delito fuente. Esto también motivó, en consecuencia, que el fiscal de la Nación, en ejercicio de sus funciones, le pidiera al presidente del Poder Judicial, que a su vez es presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que convoque un pleno jurisdiccional para poder debatir y establecer los criterios jurisdiccionales sobre este particular. Existe la necesidad de probar anteladamente un delito fuente para luego recién realizar la investigación y posterior efectivización de una eventual sentencia condenatoria, sí o no. Ese es el motivo por el cual esta semana, el lunes 2 de octubre, se ha llevado a cabo un pleno jurisdiccional que ha sido presidido por el juez César San Martín y de cuyos resultados todavía estaremos nosotros pendientes y que esperamos que sean dados a conocer próximamente. Pero aquí en Referente Jurídico y desde la Academia de la Magistratura nosotros queremos contribuir a introducir una serie de elementos doctrinarios, técnicos, teóricos que permitan esclarecer los puntos de vista, porque el afán precisamente nuestro desde la Academia es facilitar las herramientas teóricas para poder mejorar el sistema de administración de justicia. Y el día de hoy, para estos efectos, contamos con la presencia de dos extraordinarios juristas. Uno de ellos, fiscal adjunto supremo del Ministerio Público, nos referimos al doctor Alcides Chinchay Castillo, profesor universitario, además de importantes universidades del país y por supuesto profesor de la Academia de la Magistratura. Y también tenemos la presencia del doctor Luis Lamas Pucho, quien es conocido también jurista nacional, experto en los temas de lavado de activos, que ha también publicado muchos textos y varios de ellos de trascendente importancia a nivel doctrinal para el estudio, la evaluación y por supuesto la resolución práctica de los casos de lavado de activos que conocemos en el país. También es profesor universitario y por supuesto profesor de la Academia de la Magistratura. A ambos les damos la más cordial bienvenida a Referente Jurídico y bueno, vamos a comenzar entonces con una primera intervención a cargo del doctor Alcides Chinchay y luego posteriormente al doctor Luis Lamas le cedemos el uso de la palabra, van a exponer sus puntos de vista y en el siguiente bloque habrá una emisión de sus respectivas probablemente contradicciones o encuentros que se puedan dar luego de estas exposiciones. Doctor Alcides Chinchay. Bien, saludos, don Luis Alberto y mi querido amigo el doctor Luis Lamas Puccio. Sobre esta casación se ha hecho énfasis en 3 puntos de los varios, a pesar de que la sumilla tiene más de 3 puntos, pero en conferencias de prensa el presidente de la sala ha expresado 3 elementos. Uno es el tema del delito fuente, sin duda el más controversial, si es o no parte de la estructura del tipo. El segundo es el conocimiento o la demostración en el proceso de que la persona que deba ser condenada por lavado de activos debe conocer ese delito fuente. Y la tercera, que también creo que sigue en prelación en lo polémico, en lo discutido, es si puede tratarse o no de cualquier delito o si solamente de algunas clases de delitos. Brevemente, yo lo que quisiera señalar para los 2 primeros puntos, es decir, si el delito fuente es o no parte de la estructura del tipo, y por lo tanto para el segundo punto, que el que va a ser condenado tiene que saber el origen, no el origen, sino el delito fuente.
una expresión que está en los artículos 1, 2 y 3 de la ley, que es que ese origen ilícito, que es a lo que se refiere la descripción típica, dice, debe ser conocido o debía presumir. Entonces, se entiende un poco que la pretensión de que el que va a ser condenado por lavado deba conocer, como incluso ha habido ya pronunciamientos jurisprudenciales a través de acuerdos plenarios, ¿no? Ahí está el 3/2010, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema, y luego tenemos el 7/2011. Lo que ha llevado a la estructura de una prueba indiciaria, sobre la cual Luis Lamas es un especialista, y ha escrito incluso de manera copiosa e injundiosa sobre el tema, es alrededor de saber, pero esta formulación, ¿no?, que o debía presumir o debía conocer, no sería compatible con el segundo postulado, es decir, un conocimiento positivo del delito, por lo menos saber qué clase de delito, o por lo menos tener indicios de sus probables autores. Si es que se trata de un debía presumir o debía conocer, entonces estamos hablando solamente de elementos sospechosos, ¿no? No estaríamos hablando que yo sé que fue Juan Pérez que cometió tráfico de drogas y que lo hizo el año 2011, aunque no haya todavía una condena sobre Juan Pérez. Se trata simplemente de decir, esto no puede tener un origen lícito, ¿no?, por los antecedentes, la persona de la cual vienen los activos que se van a lavar, por las circunstancias de su tráfico, de su tratamiento, dentro o fuera del sistema financiero, etcétera. Yo puedo decir, bueno, aquí debo presumir que hay un origen ilícito, toda vez que no es compatible, digamos, con las máximas de la experiencia. Sin duda, en contra está la enumeración del artículo 10 de la ley de lavado, que nos habla de una lista de delitos fuentes, y justo en esa línea es que tenemos una discusión, como sabemos bien, entre los doctrinarios, sobre si estos supuestos del 10 son, digamos, un cambio en la formulación típica de los artículos 1, 2 y 3, o si se trata de un caso especial, es decir, que solo en algunos casos especiales, digamos, los supuestos agravados, se debe tener un delito. Pero aún así queda abierta una posibilidad interpretativa. La posibilidad interpretativa es que una cosa es que se tenga que tratar de los delitos del 10, y otra cosa es que el agente del lavado deba conocer positivamente esos delitos, o si simplemente debe quedarse en un debía presumir su origen ilícito. Sobre el tema sobre el cual se ha establecido doctrina jurisprudencial vinculante en la casación bajo comentario, de que no puede tratarse de cualquier delito, se ha invocado, y esto sin duda merece un análisis más detenido, que debemos seguir el principio de legalidad. E incluso en conferencias de prensa el presidente de la sala ha expresado que se siguen modelos que tienen que ver con listas cerradas o listas abiertas. Bueno, creo que el 10 es clarísimamente una lista mixta, es decir, tiene una lista de delitos, pero también dice otros que puedan generar ganancias. En ese sentido, teniendo una textura abierta hacia el final, no parece ser eso muy compatible con la conclusión que saca la casación, que es que tiene que tratarse de un delito grave, ¿no?, de un delito que según, digamos, los tratados internacionales y según el derecho internacional, sean los que son mayormente perseguidos por lavado de activos. Vamos a ceder el uso de la palabra ahora al doctor Luis Lamas Puccio, pero vamos a hacerlo en el siguiente bloque, ¿ya?, para poder luego, tomando los 7 minutos que le corresponde, los 7 minutos siguientes del siguiente bloque, poder hacer un intercambio de ideas, ¿correcto? Bien, vamos entonces a hacer el primer corte en el programa y ya regresamos en el referente.